Gloria a ti, Padre Santo. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Estamos aquí una vez más en Adulam, en casa. Domingo, lugar, tiempo de alabar, adorar, bendecir al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabe? Vemos nosotros cómo va corriendo el tiempo. Y ya llevamos, ¿qué? 5 meses. Nosotros en esto de la pandemia. Al principio vimos las cosas como que muy difíciles. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? También creíamos que era algo como que imposible detener todas las cosas. Pero para Dios nada es imposible. Y hemos visto cómo a pesar de suceder todo esto a nivel mundial, aquí seguimos. La humanidad sigue. Nuestro Dios ahí está. Siempre ha estado. Nunca nos ha abandonado. Nosotros tenemos que creerle a Él. Caminar por fe y decir, Señor, como dijo aquel hombre, y siempre lo decimos aquí, ayuda a mi incredulidad. Porque muchos están buscando por otros lados. Muchos están yendo a lugares donde no deben ir. Porque necesitan saber qué es lo que está pasando. Necesitan saber qué es lo que va a suceder con ellos. Muchos van a los adivinos, a los brujos, a los encantadores. Muchos van a todo eso. Muchos están santificando supuestamente, dicen ellos, sus negocios, llevando con baños, saumerios, de cuánta cosa. Porque es la manera como se ha aprendido, es la manera como hemos estado viviendo nosotros con un conocimiento totalmente errado, apartado de la verdad de Dios, muy lejos de esa verdad, porque así fueron enseñados nuestros ancestros y ellos fueron también enseñándonos a nosotros, pero hoy día nosotros ya hemos ido cambiando esos conceptos y los hemos ido cambiando a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Hoy miramos que en medio de este mundo tan cambiante y tan lleno de incertidumbres, donde hay diferentes religiones y creencias, hay religiones que decimos nosotros, esta es verdadera, esta es una doctrina sana, porque se está basando en la palabra, hay otras totalmente falsas, pero ahí está el hombre. Ahí están saliendo por todos lados y la gente corriendo muchos a aquellos que van a donde mejor le conviene porque lo que predican allí me gusta, me fascina. Hay unos que dicen, pues me gusta porque no me prohíben tantas cosas. Sabes que Dios no lleva a prohibición de nada, Dios lleva a la convicción. Entonces se presenta esa necesidad de uno decir, bueno, ¿y Dios qué? O sea, ¿quién es Jesús en mi vida? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es ese que tanto se habla? ¿Sabes? Surge toda esta pregunta, entendiendo que es ineludible ir más allá de la pregunta, ya que hoy se escuchan diferentes respuestas frente a esta pregunta, que aunque para muchos no todas son tan certeras, ¿sabes? Muchos han dicho cantidad de cosas y dicen, escuchan, perdón, y dicen, pero esto no me agrada, no sé, no me convence, no me convence. ¿Sabes? Sí se han vuelto una realidad en muchas personas, ¿sabes? Algunas de esas preguntas o respuestas que han dado acerca del Señor. Y de esas que se han vuelto certeras, se han visto reales en la vida de la persona, como tú y yo. La vimos tan real, esas respuestas que nos dieron acerca de Dios,
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de los tres, de la cerca que nos dieron, y nosotros decidimos seguir y hemos visto que es tan real que nuestras vidas cambió. Tu vida ha debido cambiar o debe cambiar a las respuestas que están aquí en la palabra de Dios. ¿Sabes? Porque nosotros, por ese cambio que ha habido en nuestras vidas, es por esto que debemos buscar siempre esas respuestas, es aquí en la palabra de Dios. Porque al nosotros ir aquí a la palabra de Dios, ¿sabes? Vamos cada vez encontrando nuestra identidad y la identidad de Dios en nosotros. Donde el resultado de esa búsqueda diaria, del intimar con el Señor, puede conducirnos a que nosotros colaboremos con un mundo cambiante, con un mundo que vea la realidad, con un mundo que pueda ver una respuesta y diga, wow, y sabe que entonces se produzca en las personas un sentido de existencia, que diga, oh, wow, ya yo sé por qué existo, ya yo sé por qué he venido al mundo, ya yo sé que hay en mí un propósito. Por eso, ante todo este caos, muchas personas que dicen, ya yo no sé ni quién soy, ya no sé ni para qué estoy aquí, ni para dónde voy. Es más, muchos han dicho, yo no sé ni para qué estudié esto. Entonces, hay tanta incertidumbre que el hombre se está preguntando, ¿quién soy yo? Pero ante esto, viene primero nuestro maestro, el Señor Jesús. Y el Señor Jesús siempre se adelanta a aquello que nosotros estamos buscando. Y Él que conoce tu mente, tu corazón, Él conoce todo lo tuyo. ¿Sabes? Él viene y hace esa pregunta. El tema de hoy se llama ¿quién dicen? Se llama ¿quién dicen? Y yo quiero que tú me acompañes a Marcos 8, versículo 27 al 30. Marcos 8, versículo 27 al 30. Dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, me imagino que él frente a ellos mirándolo a los ojos, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, siempre se adelantaba todo, le dijo: tú eres el Cristo. Y dice el versículo 30, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vemos aquí en Mateo el Señor Jesús, ¿por qué hace también a ellos esa pregunta si andaban con él? Vemos cómo inicia todo. Vemos aquí en Marcos, perdón, vemos en Marcos, que es el libro que estoy leyendo ahora. Vemos en Marcos desde un principio el Señor Jesús, cuando comienza su ministerio, encuentra primero a 4 de los discípulos.
Dice que encontró a Simón y a Andrés. Y después encontró a Jacobo y a Juan allí mismo y los llamó. Le mostró a ellos un milagro hermoso en el mundo de ellos, que era en la pesca. Y recuerden la pesca milagrosa que hubo allí. Ellos quedaron tan maravillados, tanto que Pedro cayó de rodillas y le dijo: Señor, soy un hombre inmundo. Reconoció de una vez su naturaleza pecaminosa. Pero el Señor le dijo: ¿sabes qué? Yo los voy a hacer a ustedes. Veo que son excelentes pescadores. Y fueron también e hicieron conforme a lo que yo les dije, a pesar que iba en contra de los pensamientos de ustedes. Les dije que a esta hora fueran mar adentro y tiraran la red en tal sitio, y ustedes la hicieron o lo hicieron y vieron ese milagro. Yo los voy a hacer ahora pescadores de hombres. Y comienza aquí el Señor con ellos a enseñarles con la palabra y a enseñarle con testimonios, a enseñarle un estilo de vida como el Señor desea en nosotros tales cambios. Y Jesús llega y dice, y le saca a un hombre un espíritu inmundo, lo ministró y le echó fuera ese espíritu inmundo delante de ellos. Después va a la casa de Pedro, lo invita a Pedro allá, y allá encuentra a la suegra de Pedro, que estaba enferma, tenía una fiebre alta, y dice que enseguida el Señor se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Está viendo Pedro ahora esto, están viendo sus discípulos esto. Después muchas personas fueron sanadas antes de ponerse el sol. Dice cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y así el Señor va haciendo y va recorriendo Galilea y va predicando, sana a un leproso, sana a un paralítico, y después llama a otro, llama a Leví, lo llama también y le dice: sígueme. Después de eso, dice aquí la palabra que el Señor le hace una pregunta, le hacen una pregunta acerca del ayuno. Los discípulos están con él. Le sana a un hombre que tenía la mano seca y predica a muchas personas. Y después escoge 12. Ya le seguían muchos. Y escoge 12. Y allí comenzó el Señor la enseñanza después con estos 12. Y allí vemos nosotros el Señor cómo también hace un milagro. Y aquí el Señor ve que ellos, a pesar de lo que han visto, ellos todavía hay una duda. Y dice que en Marcos 4, cuando el Señor Jesús calma la tempestad, no lo voy a leer de esto, voy a simplemente a mencionarle algo. El Señor Jesús calma la tempestad. Dice que mientras los discípulos estaban agobiados en la barca, el Señor Jesús estaba tranquilo durmiendo. Y fue cuando lo llamaron: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y el Señor Jesús se levantó y reprendió. Y ellos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es decir, el Señor vio en ellos que todavía había una incredulidad, todavía no estaban ellos convencidos con quién estaban. A pesar de todo lo que habían visto, todavía había dudas acerca de la identidad de Cristo. Ellos decían: ¿quién es este?
¿Quién es? Y entonces el Señor es allí donde viene esta parte que estamos leyendo, porque el Señor hizo muchas otras cosas. Y dice entonces, y aquí viene la primera pregunta que hace el Señor. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Sabes? Hay muchas preguntas dentro de lo que nosotros estamos leyendo, que hoy día hay muchos planteamientos que el hombre se hace. ¿Sabes? Hoy día vemos nosotros cómo científicos están tratando de corroborar con la Biblia esta parte. Están estudiando para ver de Jesús, cómo vino, cómo fue eso. Si verdaderamente era el Hijo de Dios. Y allí hay todavía muchos estudios. Y los científicos están locos porque no saben verdaderamente cómo esto se ha dado. Es decir, para ellos todavía es incierto. Y eso nosotros no tenemos por qué criticarlo. Porque así fuimos nosotros en un entonces. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios es clara. Dice que lo espiritual solamente se entiende en el espíritu. Lo espiritual con lo espiritual y la carne con la carne. Y la carne no puede entender lo espiritual. Es decir, lo natural de un hombre no va a entender lo espiritual de Dios. Y vemos como filósofos. Vemos también como pensadores, toda esta gente, ¿sabes? Han gastado su vida tratando de dar respuestas a estos grandes interrogantes del ser humano, pero no han podido. Dentro de este gran marco se presenta la pregunta hecha por Jesús, que se puede decir que encierra todos los interrogantes del ser humano que se hace de sí mismo y de su creador. Más allá de un planteamiento riguroso, se pretende mostrar que la respuesta de esta pregunta siempre ha estado y estará al alcance de todos. De ¿quién es Jesús? Es decir, eso está allí al alcance de todas las personas, del que quiere verdaderamente buscarle de corazón. Y entonces es aquí donde el Señor Jesús le hace la pregunta a los discípulos. Le dice, ¿qué dicen los hombres? Hay otra parte donde dice ¿qué dicen las personas? ¿Qué dice la gente? O sea, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Es la primera pregunta. Vemos aquí que el interés por parte del Señor Jesús por saber en primer lugar lo que dice la gente de él, es decir, el conocimiento simple y general de que los hombres tienen acerca de él. Conocimiento simple y general que tienen los hombres acerca de él. Y entonces los discípulos le responden, bueno, Señor Jesús, hay unos que dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías, como dice en Mateo 16:14. Otros dicen que eres Jeremías. O algunos de los profetas. Es decir, todos estos varones de Dios encajan bien en cualquier persona. Si a mí me dicen, tú eres como un Jeremías, tú eres como un Elías, tú eres como un Juan Bautista, yo digo, wow, tremendo. Pero sabes que al Señor eso no le conmovía absolutamente nada. Él quería escuchar de ellos para saber qué concepto tenían ellos también. Y otras cosas que se decían del Señor Jesús es, este es
No es este el carpintero, dicen en Marcos 6:3. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas. Dice, y se escandalizaban de él. Miran todo lo que decían. Ey, este es un común y corriente. Y además, es del vulgo, un carpintero. Y las hermanas andan por aquí, los hermanos andan por aquí todos. O sea, como cualquier persona natural. Y de ellos hablaban así los escribas, los fariseos, los sacerdotes, las autoridades de Israel. En Lucas 7:34, ¿qué decían de él? Decían, este es un hombre comilón y bebedor de vino. Ya, le gusta andar comiendo, como dicen por allí. Los cristianos no toman, pero comemos, o no tomamos, pero comemos. Entonces, así tenían tildado al Señor Jesús. Le decía, este es un comilón y un bebedor de vino. Y no solamente eso, es amigo de publicanos y de pecadores. O sea, ¿dónde está esa santidad? ¿Dónde está ese que dice él llamarse hijo de Dios y se revuelve con toda esta gente y se comporta de esa manera? En Marcos 3:22. Marcos 27:54. Marcos 3:22, perdón, Marcos 3:22. También hablan del Señor Jesús, ¿sabes qué? Le dicen que era un satánico. Yo la primera vez que escuché esto y se lo dije a una persona, me dijo, wow, ¿cómo así tú no respetas al Señor Jesús? ¿No? Y te van a decir un día esto es satánico. A mí un día me dijeron que era satánico porque pensaba esto y pensaba lo otro. Y no, puedes pensar lo que quiera. Dice en Marcos 3:22, están hablando los escribas, los fariseos. Dice, vino el Hijo del Hombre, llaman ellos. Pero, dice así, perdón. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Es decir, él era un endemoniado, él era un satánico y por esos espíritus inmundos que tenía dentro de él era que echaba a los otros espíritus. Mire todo lo que pensaban, decían del Señor Jesús. Y esto al Señor Jesús no lo movía absolutamente a nada. Él estaba allí empecinado en saber qué escuchaban los discípulos. Porque estaban caminando con él. Y entonces yo tengo que saber, oye, ¿qué dice la gente de mi líder? ¿Qué dice la gente de mi pastor? ¿Qué dice la gente de esta persona que yo estoy recibiendo de él? Y el Señor Jesús entonces le hace una segunda pregunta. Ok, ya ustedes me han dicho lo que la gente habla de mí. Ahora, yo les hago una segunda pregunta. ¿Qué dicen ustedes de mí? En Marcos, estamos hablando del pasaje de Marcos 8:29. Entonces él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y vosotros, ustedes, aquí están los 12. Estamos aparte. No había otra gente. Estoy preguntándole a ustedes. Ya me dijeron lo que piensa la gente de mí. Pero ahora me es más importante saber qué piensan ustedes de mí. Igualmente el Señor Jesús hace la misma pregunta a sus discípulos. ¿Sabes?
para saber qué piensan sus allegados, qué piensan de él y de su papel, del que está haciendo, el rol que está cumpliendo en la tierra. En Lucas 7:20 tenemos también a alguien que el Señor Jesús llamó el más grande, que no había habido otro como él en la tierra. Porque este mismo predicaba del Señor, y la vez que lo vio dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy digno ni siquiera de encorvarme para desatarle una de sus sandalias, dijo él. Dijo: sabe, yo bautizo con agua para arrepentimiento de pecados, pero con fuego y el Espíritu Santo. ¿Sabes? En Lucas 7:20, Juan Bautista también tuvo esa pregunta, tuvo en ese momento como toda esa duda. Y dice aquí que él mandó a sus discípulos, estando ya en la cárcel. Esto lo prediqué hace unos domingos. Y dice: cuando pues los hombres vinieron a él, o sea, los hombres son los discípulos de Juan el Bautista, vinieron a él, al Señor Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Sabe? El Señor Jesús tenía que resolver también, así como resolvió en aquel entonces a Juan su duda, porque dice la palabra que inmediatamente le dijo a los discípulos: espérense ahí y van a ver lo que va a suceder. Y dice que sanó enfermos, el paralítico se levantó, el sordo escuchó, el ciego vio, el mudo habló, hubo un muerto, lo resucitó. Digo, vaya y díganle a él todo esto, que él sí sabe lo que dice la palabra acerca de mí con esto. Le resolvió la duda. Pero ahora estaban los discípulos de él también, y él necesitaba resolver la duda porque un ministerio grande les iba a entregar. Y Marcos 4:41 vemos entonces porque el Señor Jesús se acordó que cuando estaban en la barca, ellos le dijeron, y ellos se preguntaron, ellos no le dijeron ni siquiera al Señor, entre ellos, pero el Señor, que conoce todo, sabe todo, no hubo necesidad de estar ahí pegado a ellos. ¿Y quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Entonces, cuando el Señor le hace la pregunta, ¿qué dicen ustedes de mí? Dice en Marcos 8:29, entonces Pedro le respondió: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Lo dice por allá en Mateo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Se lo dijo con una certeza. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Sabes que el Señor hoy te está hablando a ti. Me habló a mí diciendo: ¿quién soy yo para ti? ¿Qué piensas tú de mí? ¿Qué dices tú de mí? Porque así como los discípulos que han visto muchos milagros o vieron muchos milagros, ¿sabes? Tú y yo hemos visto muchos milagros en nuestras vidas. Tú y yo hemos celebrado muchas veces la gloria de Dios porque ha respondido a nuestras nuestras oraciones. Lo que esperábamos lo hemos visto.
pero no siempre va a ser lo mismo. ¿Sabe? Los discípulos estaban en medio de esta enseñanza y necesitaban ser afirmados en la identidad, porque iban a presentarse en ellos muchas pruebas, al igual que en tu vida y en mi vida. Y necesitaban ellos caminar firmes en el Señor. Yo no sé qué pruebas estás pasando tú en este momento. Yo no sé qué ha sucedido en tu pasado. ¿Qué dijeron de ti? O aún, ¿qué dicen de ti? Pero sabes, el Señor hoy nos enseña algo. Y es tener nosotros una identidad. Y la identidad que nosotros debemos tener es la de Cristo en nosotros. El Señor Jesús no le importó lo que la gente decía. ¿Sabes por qué no le importó lo que la gente decía? Porque antes de comenzar el ministerio, el Padre lo afirmó. Antes de comenzar esa dura prueba, el Padre lo afirmó. ¿Y qué dijo el Padre acerca de Jesús? Dice en Mateo 3:17, dice, y hubo una voz de los cielos cuando el Señor Jesús obedeció y se bautizó sin ningún pecado, porque el bautismo que hacía Juan el Bautista era para arrepentimientos de pecados, y el Señor Jesús no tenía ningún pecado. Y cuando él fue a bautizarse, Juan el Bautista trató de que esto no se hiciera, porque él sabía que él era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Tú no tienes que hacer esto, porque esto que se hace aquí en el agua es para quitar el pecado. Tú eres el que los quita. Trató conveniendo ahí con él para que no hiciera. Y el Señor le dijo, deja, Juan, que esto se haga, porque hay que cumplir la palabra. Hay que ser obedientes. Y dice que cuando él se bautiza y sale del agua, entonces hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice en Marcos, o sea, en Mateo y en Marcos me muestra dos cosas. En Mateo me muestra, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, diciéndole a la humanidad, este que está aquí ahora, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en Marcos 1:11, entonces no le habla a la gente, le habla al Señor Jesús. Y dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo afirma. Primero habla a la gente y le dice, ¿quién es él? ¿Quién es este? Y ahora a él le está diciendo, ¿quién eres tú? Y sabes, en ti tengo complacencia. Miremos aquí la palabra complacencia. La palabra complacencia significa satisfacción, agrado, placer, contentamiento, alegría, gusto, gozo o deleite
que puede ser el resultado de algo para resultar alguna acción de alegría, entusiasmo y elevar el estado anímico de la persona. O sea, mira lo que el Señor, el Padre, le está diciendo al Señor Jesús: tú para mí eres gozo, eres alegría, tú eres el que haces que yo ande a toda hora así con este ánimo tan gozoso, tan bueno, verte a ti. Cuán afirmación le está dando el Padre al Hijo. Está diciendo: estoy tan orgulloso de ti, porque eres obediente, porque estás haciendo las cosas, todo lo que yo te he dicho. Lo afirma y entonces no se lo dijo solamente a él, lo habló a las multitudes. Dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabes? Así nosotros necesitamos estar identificados con el Señor, afirmados en su palabra, igual que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. ¿Sabes? Fue tanto esto que dice que una vez el Señor Jesús llamó a Juan y a Pedro, y dice que se los llevó a un lugar. Creo que estaba Jacobo también, en Marcos 9:7, y dice que en ese lugar, cuando estaban allí ellos solos, dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, el Señor todavía está afirmando y le está diciendo allí: hey, mira, escúchenlo a él. Si escuchan a él, me están escuchando a mí. Si hacen todo lo que él dice, están agradándome a mí y les va a ir bien. Nosotros debemos saber quiénes somos en Cristo. Yo te voy a leer algo que el Señor trajo a mi memoria cuando estaba preparando todo esto. Trajo a mi memoria de algo que me acuerdo, yo estaba como en segundo bachillerato. Mucho tiempo atrás. Y dije: voy a buscarlo. Y le metí ciertas claves y encontré. Porque me llamó la atención. No es cristiano, no es mensaje cristiano, o sino es ese enredo en cada uno de nosotros, tratando de hacer las cosas y tratar de solucionarlas como nosotros creemos, y nos enredamos en todos esos pensamientos del mundo. Dice que una persona que se mató, se suicidó, dejó una carta. Y esta carta que encontraron a su lado, al lado del cuerpo del muerto, decía lo siguiente: señor juez, no culpe a nadie de mi muerte. Me quito la vida porque dos días más que viviese no sabría quién soy y sería mucho martirio para mi vida. Verá usted, señor juez, está escribiendo aún cuando estaba vivo, antes de suicidarse. Tuve la desgracia de casarme con una viuda que tenía una hija. De haberlo sabido, nunca lo hubiera hecho. Mi padre, para mayor desgracia, era viudo, se enamoró y se casó con la hija de mi mujer, o sea, la que era mi hijastra. De manera que mi mujer era suegra de su suegro, o sea, de mi papá. Mi hijastra se convirtió en mi madre y mi padre al mismo tiempo era mi yerno. Al poco tiempo, mi madrastra trajo al mundo un varón que era mi hermano, pero era nieto de mi mujer, de manera que yo era abuelo de mi hermano. Con el correr del tiempo, mi mujer trajo al mundo un varón que, como era hermano de mi madre, era cuñado de mi padre y tío de sus hijos. Mi mujer era suegra de su hija,
Yo soy, en cambio, padre de mi madre, y mi padre y su mujer son mis hijos. Además, yo soy mi propio abuelo. Señor juez, me despido del mundo porque no sé quién soy. Atentamente. Miren ustedes todo este enredo. Yo me acuerdo, estaba jovencito todavía, tenía como unos 14 años. Cuando lo escuché por primera vez, nos quedamos, nos reíamos del sancocho que se armó aquí, como decimos en la costa. ¡Qué enredo! Y sabes que muchas veces, muchas personas tienen un enredo en sus vidas que no saben ni quién son. Es que yo no sé ni quién soy, ni qué sé, ni para qué estudié, ni por qué estoy aquí. No sé, no sé. Como hay un dicho por ahí, dice, yo solo sé que nada sé. Entonces, ¿qué dice la gente de ti? Tú, amado hermano, no te importe lo que la gente diga de ti. Que ya no aguanta, no resiste, porque no sabes ni para dónde va, ni por qué viniste a este mundo. Sabes, hay una respuesta. Así como el Señor Jesús no le importó lo que la gente decía de él. Escuchó conceptos, unos buenos, cuando le dijeron que era Elías, otro que era Juan el Bautista, todo eso es bueno, pero escuchó otros malos también, que hablaban de él. ¿Sabes? El Señor Jesús sabía algo y lo dice en la palabra, dice, vamos a lo que vine. Yo vine fue a llevar el mensaje de mi Padre. Yo vine a dar a conocer al Padre. Yo vine a redimir a esta humanidad con mi Padre. Yo vine a que los presos, como dice allá en Lucas, y dijo, y hoy se ha cumplido esta palabra, lo dijo él. Y sabes que eso es para todos nosotros. Dijo él, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él estaba tan claro que eso es lo que tenía que hacer, y tan claro era que tenía que morir para que tú y yo fuéramos libres absolutamente, para que tú y yo gozáramos de la libertad espiritual, para que tú y yo se nos cumpliera en nosotros, si andamos en la voluntad de Dios, de estar un día en su presencia. Entonces, tú, amado hermano, ¿qué dice la gente de ti? ¿Sabes? Hay algo que está en Hechos 9, dice que cuando Saulo de Tarso se convirtió, antes de convertirse, Saulo de Tarso era un sanguinario. Saulo de Tarso era uno que buscaba a los creyentes, a los cristianos, y los mataba. Pero Saulo tuvo el encuentro con el Señor. Saulo tenía tantas preguntas y el Señor en un solo encuentro le respondió todo. Tanto fue que él dijo, de aquí para atrás, no, ni un paso. Y dice que cuando ya Saulo comenzó a predicar la palabra, la gente hablaba mal de él. Dice en Hechos 9:20, dice, enseguida, Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Tenía una convicción, así como la tenían ya los discípulos. Y dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba
y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Sabes? ¿Qué dice la gente de ti? No te interese lo que la gente dice de ti, que dice que nunca serás nadie, que a veces padres que han dicho, o madres que han dicho, desearías que nunca hubiera nacido. Padre que dice, desearía que nunca te hubiera engendrado. Madre que dice, desearía nunca haberte parido. Otros que dicen, eres un bueno para nada. Eres una mala gente, eres una plaga. Eres un engañador. Eres un adoptado. Palabras con las que te han sellado y debes echarlas a un lado. Porque llega un momento en que tú piensas y dices, soy un rechazado. Verdaderamente no valgo nada. Soy ignorado por todo el mundo. Y además fui abandonado por mis padres. ¿Qué dice Dios de ti? Y aquí, con esto termino. ¿Cuál es el pensamiento que es dado por la palabra que tú debes tener acerca de ti? Que no te debe importar lo que la gente diga, lo que esté aconteciendo en tu vida, los dardos que lance el enemigo. Que diga, ¿de qué te ha servido todo esto? ¿A quién estás siguiendo tú? Si él ni te escucha. Él tiene sus preferidos. Dice Isaías 19:15. Aquellos que dicen, fui abandonado por mis padres. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, aunque eso lo haga, a ti te dice el Señor hoy, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvidará de ti. Aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, con todo Él te recogerá. Él te ha recogido, Él te ha traído hacia su redil. Ahora tú has sido adoptado por el reino de los cielos. Ahora tú eres llamado hijo de Dios. Jeremías dice también, antes que te formase del vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ese eres tú, ese soy yo desde el vientre de nuestra madre. Pero ¿por qué me sucedió todo esto? Pues preparación era. El Señor Jesús fue preparado para todo, para poder soportar toda prueba. Y está ya en Lucas 4:1, hablas cuando él fue tentado por Satanás en el desierto, allí lo tentó y venció todo, así como el Señor te dice, vence todo en mí vencerás, porque ya yo vencí y te he dado a ti la autoridad para que tú también puedas vencer. En Hechos 19:15, el Señor le dijo acerca de Lucas, y así dice también de ti. Y le dijo, porque a Ananías, que le había dicho el Señor, ve allá y pone la mano para que recobre la vista, le dijo, no Señor, tú no sabes quién es él, tú no sabes quién es ese Saulo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Sabes, tú eres un instrumento. Yo soy un instrumento de Dios. No importa lo que en el pasado hicimos, no importa lo que la gente aún diga, tú eres un instrumento en las manos de Dios. Y en 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Tú eres un linaje escogido. Eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, Cristo Jesús. Tú estás llamado a predicar de Cristo Jesús. ¿Sabes que dice también el Señor dándote a ti esa identidad?
Eres un hijo de Dios. Eres linaje escogido. Eres real sacerdocio. Eres nación santa. Eres pueblo adquirido por Él. ¿Sabe? El Señor también dice, y sabes que no solamente eso, sino que yo te he dado potestad. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron por haberle recibido como Señor y suficiente Salvador, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eres un hijo, eres una hija de Dios. ¿Y sabes qué? Que nos adoptó. Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, el puro afecto de la voluntad del Padre. Él nos trajo, nos adoptó, somos hijos de nuestro Señor. Y concluyo. Hermano, tú tienes una identidad. Cristo ya te habló. ¿Qué dicen? Es el título del mensaje, te lo recuerdo. ¿Qué dicen? O sea, ¿qué dicen de ti? ¿Y qué dice Dios de ti? Tú debes preocuparte más por los pensamientos del Señor hacia ti, por los planes de Dios para contigo. Lo que dice Dios, lo que dice Dios de ti, no lo que la gente habla. Y es allí donde estamos enredados, y es allí como este hombre que hablé ahorita, dice, se suicidó porque no sabía ni quién era, porque Dios no estaba metido allí en su mundo. Y Dios es el que a nosotros nos da un derrotero. Dios es el que a nosotros nos guía, nos abre un camino y nos dice, cojan hacia allá. Es hacia allá donde ustedes tienen que caminar. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dice el Señor. Entonces tú tienes que decir, yo soy un hijo del Dios. Yo soy adoptado. Yo soy un linaje escogido. Yo soy real sacerdocio. Yo soy un pueblo adquirido por Dios. ¿Sabes? Y tengo la potestad de mi Dios de ser hijo de Él. ¿Sabes que entonces podemos concluir que conocer a Jesús va más allá de preguntarse por Él? Si bien es cierto que el texto que estábamos leyendo ahorita nos refleja que muchos se preguntan por quién era Jesús, conocerlo involucra factores importantes como son la proximidad y la acción, ya que a partir de esto se puede responder quién es Jesús. Cuando nos acercamos, le conocemos en la Biblia, intimamos más, nosotros vamos a tener una claridad quién es Jesús. Si tú no haces esto, mi hermano, si tú solamente el domingo es que escuchas de Dios, si solamente es cuando te sientas a escuchar la palabra de Dios, porque a veces nos sentamos y ni siquiera con la Biblia estamos allí, entonces vas a tener siempre dudas quién es Jesús en ti. ¿Y quién eres tú en Dios? ¿Qué dice Dios acerca de ti? Pero cuando intimamos, entonces nosotros vamos a tener esa certeza de quiénes somos. Así que esto nos permite entender que no se puede pensar en Jesús si no hay comunión directa con Él. Tienes que tener una comunión, ya que los que salen y caminan con Él, nosotros que salimos y caminamos y predicamos la palabra y sabemos que Dios está con nosotros, podemos entender qué es lo que nuestro maestro desea preguntar por su identidad. Que sepamos nosotros quién es, y cuando tú sabes cuál es la identidad de Cristo, así como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si tú sabes que Cristo está en ti y que tú perteneces a Cristo y que tú tienes esa misma esencia, entonces tú vas a saber quién eres tú, porque todo lo de Cristo está en nosotros. Y vas a saber entonces y decir, wow, soy un triunfador. Soy uno que aunque muera,
Mi alma le pertenece al Señor. Soy uno que, aunque la gente diga lo que diga, mi Dios pagó un precio bastante costoso por mí, porque valgo para Él. Si soy uno de los que dice, este nunca va a servir para nada, nunca será nadie, dice, soy un instrumento elegido en las manos de Dios. Así que es claro que dentro de los planes del Señor Jesús, más que un título mesiánico, lo que él anhelaba era establecer el reino de Dios en los corazones de los hombres y llevarlos a una real conversión alejada del egoísmo y la mala interpretación de su palabra. Es por esto que en este pasaje él adopta esa actitud y la reserva cuando le dice a Pedro y a los discípulos, le dice, entonces callen, no digan nada. No digan nada de quién soy yo. No digan que yo soy el Hijo del Dios viviente. Él no le interesaba la fama. Él le interesaba era establecer el reino de Dios.